El salón entero enmudeció tan rápido que podía oír los latidos de mi propio corazón. Estaba de pie al borde de la ceremonia de elección del rey Alfa, con un vestido prestado, fingiendo que pertenecía entre mujeres criadas para coronas, alianzas y un poder ligado a la luna. Yo no pertenecía allí, y todos en esa sala lo sabían. Lo sabían los nobles, lo sabían las familias de alto rango, y quienes mejor lo sabían eran los sirvientes que me habían visto crecer en el ala equivocada del castillo. Así que, cuando la tensión se hizo insoportable y las chicas a mi alrededor empezaron a buscar la atención del rey Alfa como si su futuro dependiera de ello, hice la peor broma de mi vida. Miré directamente a Sam McLean, el lobo más temido de los territorios del norte, y dije con una sonrisa que no sentía, ¿por qué no nos ahorras el problema y eliges a una chica de una vez? Algunas personas se rieron, pero entonces Sam se levantó de su trono. No lo hizo lentamente, ni con indiferencia. Se puso de pie como una tormenta que entra en una habitación. Hombros anchos, una autoridad fría y esa quietud peligrosa que solo los hombres poderosos poseen cuando no necesitan demostrar nada. Sus ojos de plata y negro se clavaron en los míos, y cada instinto en mi cuerpo gritó que había cometido un error. Bajó los escalones, pasando junto a las hijas de los consejeros. Pasó junto a las herederas. Pasó junto a las mujeres que olían a perfume caro y a certeza. Se detuvo frente a mí. La sonrisa se borró de mi rostro. Podía sentir cada mirada cortando mi piel. Mi pulso tropezó. Nadie me había mirado así antes, como si no fuera invisible, ni tolerada, ni una vergüenza que alguien olvidó quitar del cuadro. Sam inclinó la cabeza una vez, como si ya hubiera decidido algo enorme. Luego, justo frente a toda la corte, el rey Alfa dijo, «Ya lo hice», y me señaló. Se oyeron jadeos por todo el salón. Alguien dejó caer un vaso. Otra persona susurró mi nombre como si fuera una maldición. Porque yo era Lily Ochoa, la chica no reclamada, la que no tenía un rango digno de mención, aquella sobre la que las madres de la manada advertían a sus hijos, porque mi linaje era una pregunta que nadie podía responder sin bajar la voz. Y el alfa más poderoso del reino acababa de elegirme en público. Lo que nadie sabía era que 3 noches antes había encontrado sangre en las piedras del palacio. Había oído a Sam McLean decir mi nombre en la oscuridad, y había descubierto un secreto que podría destruir su trono, o unir mi vida a la suya para siempre. Esta es una historia sobre el tipo de amor que no llega con delicadeza. Llega cuando ya estás herida por el rechazo, cuando has pasado años haciéndote más pequeña solo para sobrevivir, cuando lo último que esperas es que te vea el único hombre al que todos los demás temen. Lily Ochoa nunca soñó con ser elegida. Solo quería superar otra noche sin humillación, sin lástima, sin que le recordaran que no pertenecía a ninguna parte. Pero una broma imprudente, una respuesta imposible y un rey alfa con secretos en los ojos la arrastrarán a un destino mucho más peligroso que el deseo. Porque en el mundo de los hombres lobo, ser elegido por el poder puede sentirse como una bendición, una amenaza, o ambas cosas a la vez. Y para Lily, la pregunta no es solo porque Sam McLean la señaló frente a todos. Es si podrá sobrevivir a lo que significa ser importante para él. Antes de esa noche, antes de las risas y el silencio, y del momento en que mi vida se partió en un antes y un después, yo ya había aprendido a desaparecer en una habitación llena de lobos. Era una habilidad que nadie te enseñaba directamente. La aprendías en las pausas de las conversaciones que morían cuando te acercabas demasiado. En la forma en que los sirvientes evitaban tu mirada, no por respeto, sino porque no querían que los vieran reconocer a alguien que no contaba del todo. En la forma cuidadosa en que mantenías tu postura, nunca demasiado segura, nunca demasiado encogida, porque cualquiera de las dos podía atraer el tipo de atención equivocada. Yo era Lily Ochoa, y en un palacio construido sobre linajes y poder, mi nombre no conllevaba ninguno de los dos. Crecí en el ala sur de la propiedad del rey Alfa. Aunque crecí, podría ser una frase demasiado generosa. Yo existía allí,
Aprendí pronto que no era una de las hijas nobles que practicaban etiqueta y estrategia en salones soleados. No era de las familias respetadas de la manada cuyo linaje podía rastrearse a través de generaciones de alfas y guerreros. Yo era la chica por la que la gente bajaba la voz. La historia de mi nacimiento tenía demasiadas versiones, y ninguna de ellas era amable. Algunos decían que mi madre había sido una sirvienta que llamó la atención de un dignatario de paso. Otros susurraban que yo era el resultado de un error político que nadie quería reclamar. Unos pocos, generalmente después de que el vino aflojara su contención, sugerían algo más oscuro, algo prohibido, algo que hacía que los lobos más viejos me miraran con un destello de inquietud antes de apartar la vista. Nadie me dijo nunca la verdad, y cuando creces sin respuestas, empiezas a construir tu identidad en torno al silencio. Me aferraba a las rutinas porque las rutinas no te rechazan. Las mañanas eran para el trabajo, tareas silenciosas. Llevar ropa de cama, organizar almacenes, ayudar en espacios donde se necesitaban manos más que conversación. Las tardes eran para no estorbar. Las noches eran para observar. Observar era como aprendía sobre el mundo del que no formaba parte. Observaba cómo las hijas nobles inclinaban la cabeza al hablar, lo justo para parecer dulces sin parecer débiles. Observaba cómo los guerreros se paraban, relajados pero listos, como si el peligro fuera un idioma que hablaban con fluidez. Observaba cómo las alianzas se formaban con miradas y se rompían en silencio. Y a veces lo observaba a él, a Sam MacLean. Incluso antes de convertirse en Rey Alpha, él había sido algo completamente diferente. La gente decía que el poder lo seguía como las sombras siguen a la luz, sin esfuerzo, inevitable, imposible de ignorar. Cuando caminaba por el palacio, las conversaciones no solo se detenían, cambiaban, se ajustaban, como si la propia habitación entendiera que alguien que podía cambiarlo todo acababa de entrar. Me impuse la regla de no cruzarme nunca en su camino. No porque fuera cruel. Eso habría sido más fácil de entender. Sam MacLean no era conocido por castigos innecesarios o violencia descuidada. De hecho, su reputación se basaba en el control, la precisión, en decisiones que parecían frías hasta que te dabas cuenta de que habían evitado algo peor. Pero era exactamente por eso que me asustaba. Los hombres como él no pasaban por alto los detalles, y yo era un detalle que no encajaba. La primera vez que realmente me vio, que me vio de verdad, no se suponía que sucediera. Fue 3 noches antes de la ceremonia de elección. El palacio se había quedado en silencio de esa manera profunda y pesada que solo ocurría después de la medianoche, cuando incluso los guardias se movían con más suavidad y las antorchas ardían más bajo. Así que me habían enviado a llevar paños limpios a los pasillos exteriores, una tarea que nadie importante notaría, lo que la hacía perfecta para mí. Recuerdo pensar en lo quieto que se sentía todo. Entonces lo olí. Sangre. No lo suficientemente fresca como para alarmar a los guardias, pero sí lo bastante penetrante como para cortar el aire y asentarse en mi garganta. Mis instintos se dispararon de inmediato. Los lobos aprenden pronto a reconocer el peligro en el olor. Y esto estaba mal. Debería haberme dado la vuelta. Lo sabía. Cada lección que la supervivencia me había enseñado me lo gritaba. Pero la curiosidad es algo peligroso cuando tu vida se ha construido sobre el no saber. Así que la seguí. El rastro me llevó más allá de los pasillos iluminados, a una sección del palacio que rara vez se usaba de noche. Mis pasos se hicieron más lentos, cada uno más silencioso que el anterior, hasta que llegué al origen. Sam MacLean estaba de pie en las sombras. Tenía sangre en las manos, no poca, no del tipo que se puede justificar con un entrenamiento o un accidente. Manchaba sus dedos, oscura y espesa, goteando lentamente sobre el suelo de piedra. Su pecho subió y bajó una vez, de forma controlada, como si estuviera forzando algo dentro de sí mismo a volver a su lugar. Me quedé helada. Por un momento, pensé que si no me movía, no me notaría, que podría deslizarme de nuevo al mundo de las cosas que no se ven, fingir que nunca había entrado en lo que fuera que era esto. Entonces,
Habló. Lily. Mi nombre. No fue una pregunta ni una suposición, fue un reconocimiento. Contuve el aliento tan bruscamente que me dolió. Giró la cabeza ligeramente, lo justo para que viera el borde de su perfil, la línea fría de su mandíbula, el brillo de esos ojos de plata y negro, captando la tenue luz de la antorcha. ¿Cuánto tiempo llevas ahí parada?, preguntó. Su voz era tranquila de una manera que la hacía más peligrosa. No menos. No pude responder porque la verdad es que no importaba. Lo que importaba era que el Rey Alfa, no, el hombre que pronto se convertiría en Rey Alfa sabía mi nombre cuando la mayor parte del palacio fingía que yo no existía, y peor aún, no parecía sorprendido de verme. Parecía que me había estado esperando. Yo... La palabra apenas salió de mis labios. Cada instinto que tenía, afilado durante años de pasar desapercibida, se derrumbó bajo el peso de su mirada. Sam McLean no levantó la voz, no se acercó, no hizo nada que debiera sentirse amenazante. Y sin embargo, el aire a su alrededor presionaba como una advertencia. Tragué saliva a la fuerza. No era mi intención, solo estaba entregando. Paños. Su voz interrumpió, tranquila, segura. Mi pecho se oprimió. Se giró por completo entonces, y las sombras se apartaron de su rostro. No había ira allí, ni sorpresa, solo algo mucho más inquietante. Reconocimiento sobre una capa de cálculo, como si ya me hubiera colocado en un patrón que solo él podía ver. Siempre tomas el pasillo este por la noche. Continuó, como si estuviéramos discutiendo algo ordinario. Evitas la escalera principal. Cuentas tus pasos cuando estás nerviosa. Mi corazón tartamudeó. ¿Cómo? ¿Cómo sabía eso? Di un pequeño paso hacia atrás antes de poder detenerme. Sus ojos se desviaron hacia el movimiento y luego de vuelta a mi cara. No me perseguía, no avanzaba, solo observaba. No deberías estar aquí, dijo. No era una amenaza, sonaba casi como una advertencia. No sabía que había alguien aquí, dije rápidamente, las palabras atropellándose. Puedo irme. Yo no vi nada. Viste suficiente. La verdad de sus palabras cayó entre nosotros, pesada e innegable. Mi mirada bajó a sus manos antes de poder evitarlo. La sangre seguía allí, todavía lo suficientemente fresca como para brillar bajo la luz tenue. Mil preguntas inundaron mi mente a la vez. ¿Quién estaba herido? ¿Fue un castigo? ¿Una pelea? ¿Algo peor? ¿Algo prohibido? Levanté la vista de nuevo, pero era demasiado tarde. Él ya se había dado cuenta. Estás pensando demasiado alto, dijo Sam. El calor me subió al rostro. No lo estoy. Sí lo estás. Su tono no cambió, pero algo en él se movió, más suave en los bordes. Como si no me corrigiera para intimidarme, sino porque le parecía innecesario fingir. Eso me inquietó aún más. Vuelve a tu ala, Lily. Ahí estaba de nuevo mi nombre. No despectivo, no descuidado. Intencional. Debería haberle hecho caso. Y cada instinto de supervivencia que había construido me decía que asintiera, me diera la vuelta y olvidara que esto había sucedido. Pero no me moví, porque algo dentro de mí, algo cansado de ser la chica que nunca preguntaba, que nunca presionaba, que nunca existía lo suficientemente alto como para obtener una respuesta, finalmente rompió su silencio. Eso no es normal, dije antes de poder detenerme. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, sentí su peso. Acababa de cuestionar al hombre más poderoso del territorio. Mi respiración se volvió superficial. Por una fracción de segundo, el mundo contuvo la respiración conmigo. Entonces, Sam dio un paso adelante. Solo un paso. No debería haber importado, pero lo hizo. Cada parte de mi cuerpo reaccionó al instante, como una presa que reconoce a un depredador, incluso cuando el depredador no está cazando. Mi espalda golpeó la fría pared de piedra antes de que me diera cuenta de que me había movido. Se detuvo a unos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para ver el leve corte en sus nudillos.
lo suficientemente cerca como para notar que la sangre en sus manos no era lo único que estaba mal. Sus ojos no solo eran oscuros, estaban luchando contra algo. ¿Crees que entiendes cómo es lo normal?, preguntó con voz grave. Negué con la cabeza rápidamente. No, solo quisiste decir que está mal. La palabra resonó mal, y de repente ya no solo miraba sangre, miraba algo más profundo, algo oculto bajo el control y el silencio y la forma cuidadosa en que se mantenía compuesto. Algo peligroso. Yo no dije eso, susurré. No hizo falta. Otro paso. No agresivo, no apresurado, deliberado. Mi pulso retumbaba en mis oídos. ¿Sabes lo que le pasa a la gente que ve cosas que no debería?, preguntó. El miedo finalmente atravesó mi terquedad, agudo y real. Asentí lentamente. Desaparecen, dije. No era una suposición, era una verdad que todos en el palacio entendían sin necesidad de decirla en voz alta. Por primera vez desde que lo había visto, algo parpadeó en su rostro. No ira, no aprobación, algo más complicado. ¿Es eso lo que crees que hago?, preguntó. Dudé porque la respuesta honesta era sí, y de alguna manera no creía que mentirle fuera a funcionar. Creo que proteges lo que importa, dije con cuidado, y eliminas lo que lo amenaza. Silencio. Pesado, prolongado. Su mirada no se apartó de la mía, y entonces, lentamente, algo cambió, no en la habitación, sino en él. Lista, murmuró. La palabra me provocó un escalofrío inesperado. No era un elogio, era un reconocimiento, y por razones que no podía explicar, eso se sintió mucho más peligroso. No tienes suficiente miedo, añadió. Contúvele el aliento. Sí, sí lo tengo. No, dijo en voz baja. Estás acostumbrada a que te ignoren. Eso no es lo mismo. La verdad de sus palabras me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Había construido toda mi vida sobre la invisibilidad. Y ahora, el único hombre que lo veía todo estaba frente a mí, diciéndome que veía a través de ella. Puedo tener miedo, dije, ahora más suavemente. Sus ojos se suavizaron, solo un poco. Lo sé. Las palabras cayeron con delicadeza, y eso las empeoró, porque sonaban como si lo entendiera. Y yo no quería que me entendiera. No quería que me conociera. Ese tipo de atención traía consecuencias. Entonces déjame ir, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Por un momento, pensé que podría negarse. Pensé que podría acercarse, bajar la voz, convertir esto en algo de lo que no pudiera escapar. En cambio, extendió el brazo más allá de mí. Mi cuerpo se tensó al instante, pero no me tocó. Su mano se apoyó en la pared justo al lado de mi hombro. Lo suficientemente cerca como para sentir su calor sin contacto. Lo suficientemente cerca como para que su aroma a pino, humo y algo más oscuro, me envolviera, penetrante e imposible de ignorar. Ya estás involucrada, Lily, dijo en voz baja. Se me encogió el estómago. Ni siquiera sé qué es esto, admití. Lo sabrás. Una pausa. Luego, solo que no se suponía que te enteraras así. Las palabras me provocaron una oleada de inquietud. ¿Qué significa eso?, pregunté. Su mandíbula se tensó ligeramente. Por primera vez desde que lo había visto, la vacilación tocó su expresión. Luego, desapareció. Olvida que esto ha pasado, dijo. Parpadeé. ¿Qué? Vuelve a tu rutina. No te acerques a los pasillos del este por la noche. No hagas preguntas. Eso sonaba menos a un consejo y más a una orden. Me estás pidiendo que finja que no te vi cubierto de sangre, dije. Sí. La simplicidad de su respuesta me oprimió el pecho. ¿Y si no lo hago? Silencio. No vacío, sino decisivo. Luego retrocedió. El espacio entre nosotros se amplió, pero la tensión no se rompió. Si no lo haces, dijo Sam, su voz volviéndose más fría, entonces te conviertes en algo de lo que tengo que ocuparme. Las palabras deberían haberse sentido como una amenaza, pero había algo más debajo de ellas. Renuencia, como si no quisiera ese resultado. Y eso era peor,
porque significaba que no se trataba solo de poder, era personal. Tragué saliva. ¿Por qué sabes mi nombre? La pregunta se me escapó antes de poder detenerla. Se quedó quieto, realmente quieto, del tipo de quietud que significaba que había tocado algo importante. Durante un largo momento, no respondió. Luego, finalmente, ¿por qué? Dijo en voz baja. Nunca estuviste destinada a ser invisible. Contuve el aliento. ¿Qué significa eso? Susurré. Pero él ya se estaba dando la vuelta. Vuelve a tu ala, Lily. Esta vez no era una sugerencia. Era el final de la conversación. Y mientras me quedaba allí, con el corazón acelerado y las preguntas ardiendo, viendo al hombre más poderoso del reino alejarse con la sangre aún manchando sus manos, me di cuenta de algo que no podía dejar de sentir. No había negado nada, ni el peligro, ni el secreto, ni siquiera el hecho de que, de alguna manera, imposiblemente, yo le importaba. Y eso era lo más peligroso de todo. Por la mañana casi me había convencido de que no había sucedido. Casi. Pero eso es lo peligroso de los momentos que cambian tu vida. No se desvanecen limpiamente. Permanecen en los detalles más pequeños, en la forma en que tus pensamientos vuelven sin permiso, en la forma en que tu cuerpo reacciona antes de que tu mente pueda alcanzarlo. Doblé ropa de cama esa mañana. Serví té sin darme cuenta de que la taza ya estaba llena. Entré directamente en un pasillo que había pasado años evitando y no me di cuenta hasta que una sirvienta me agarró de la muñeca y me hizo retroceder con un susurro agudo. Lily, ¿qué te pasa? Parpadeé, desorientada. Nada, estoy bien. Me lanzó una mirada que decía que no me creía, pero en este lugar la gente aprendía a no hacer demasiadas preguntas, no a menos que estuvieran preparados para respuestas que no podrían sobrevivir. Así que me soltó y volví a fingir. Pero fingir no detuvo el recuerdo. Sangre en sus manos, mi nombre en su voz. Ya estás involucrada, Lily. Las palabras me seguían como una sombra de la que no podía salir. Y luego estaba la otra parte, la parte que me negaba a mirar directamente. Él me conocía, no solo mi nombre, mis hábitos, mis patrones, la forma en que me movía por el mundo. Nadie sabía esas cosas sobre mí. A nadie le importaba lo suficiente. Entonces, ¿cómo lo sabía él? A mediodía, el palacio se había vuelto algo más agudo, más brillante, más alerta. La ceremonia de elección flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Los sirvientes se movían más rápido. Los nobles hablaban más alto. Cada pasillo llevaba el zumbido de la anticipación. Para las hijas de familias poderosas, esta noche no era solo tradición. Era oportunidad, estatus, seguridad, un futuro decidido en un solo momento de selección. Para alguien como yo, era una noche para permanecer fuera de la vista. O al menos debería haberlo sido. Oh, Lily. Me puse rígida al oír mi nombre y me giré lentamente. Marisol Vega estaba al final del pasillo, su postura perfecta, su expresión cuidadosamente neutral, de una manera que solo hacía más obvias sus intenciones. Ella era todo lo que yo no era. Reconocida, respetada, nacida con un nombre que abría puertas en lugar de cerrarlas. Y yo no le gustaba. Nunca lo había dicho directamente. Las chicas como ella no lo necesitaban. Lo demostraban de maneras más pequeñas. Como hablarte solo cuando otros miraban, como sonreír con demasiada agudeza, como acercarse a ti ahora. «Vendrás esta noche», dijo. No era una pregunta. Parpadeé. «No voy a...» «Sí, irás», interrumpió suavemente. «Se espera que todas las mujeres elegibles del palacio asistan». «No soy elegible», dije, las palabras saliendo más planas de lo que pretendía. Su sonrisa no llegó a sus ojos. «Bueno, eso depende de a quién le preguntes». Algo en la forma en que lo dijo hizo que se me revolviera el estómago. «Estaré trabajando», dije rápidamente. «No, no lo harás». Mi pecho se oprimió. «¿Perdona?» «Hablé con el supervisor esta mañana», dijo Marisol a la ligera. «Tus tareas han sido reasignadas para la noche». Por un segundo me quedé mirándola. «¿Hiciste eso, Mes?», pregunté. Inclinó la cabeza ligeramente. «Considéralo un estímulo». «¿Estímulo?».
La palabra se sentía mal, como una trampa disfrazada de amabilidad. ¿Por qué?, pregunté, incapaz de ocultar la sospecha en mi voz. Su mirada se agudizó lo suficiente como para revelar la verdad bajo su compostura. ¿Por qué?, dijo en voz baja, acercándose. Todo el mundo merece saber cuál es su lugar. Las palabras cayeron más pesadas de lo que deberían, porque sabía lo que quería decir. Esta noche no se trataba solo de selección. Se trataba de exposición, de mostrar a toda la corte exactamente quién importaba y quién no. Y Marisol me quería allí para asegurarse de que entendiera mi lugar. Ya sé cuál es mi lugar, dije en voz baja. ¿De verdad?, preguntó, sus ojos recorriéndome. No con crueldad, ni siquiera con un juicio obvio, sino con una precisión que se sentía peor. Caminas como alguien que ha pasado su vida disculpándose por ocupar espacio, continuó. Pero aún así apareces. Aún te quedas en los márgenes de cosas a las que no perteneces. Se me hizo un nudo en la garganta. Eso no es ambición, Lily, dijo. Eso es negación. Las palabras cortaron más profundo de lo que esperaba, porque no estaban del todo equivocadas. No me quedo en los márgenes, dije, mi voz más firme ahora. Sobrevivo. Por un momento, algo parpadeó en su expresión. Luego, desapareció. Entonces, sobrevive esta noche, dijo simplemente. Pasó a mi lado, y sé que su hombro rozó el mío lo justo para recordarme con qué facilidad podía moverse por este mundo, mientras que yo tenía que luchar solo para existir en él. Ponte algo decente, añadió por encima del hombro. Querrás lucir presentable cuando te ignoren. Y así se fue, dejando sus palabras atrás como un desafío que no podía ignorar. El resto del día se volvió borroso. Traté de mantener la cabeza baja, de concentrarme en cualquier cosa que me anclara a algo normal, algo predecible. Pero todo se sentía extraño, demasiado agudo, demasiado ruidoso, demasiado consciente. Cuando llegó la noche, me paré frente a un espejo que rara vez usaba, mirando un reflejo que no se sentía del todo mío. El vestido era prestado, por supuesto que lo era. Tela suave en un tono apagado, lo suficientemente simple como para no llamar la atención, pero limpio, ajustado, intencional. Alguien, probablemente una de las sirvientas más amables, lo había dejado en mi habitación sin decir palabra. Pasé los dedos por la manga, con el pecho oprimido. Esta no era yo. Yo no era la chica que asistía a ceremonias. No era la chica que era elegida. No era la chica a la que nadie miraba dos veces. Entonces, ¿por qué sentía que algo me esperaba esta noche? ¿Por qué su voz seguía resonando en mi cabeza? Ya estás involucrada, Lily. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Me giré, dudando solo un segundo antes de abrir. La sirvienta al otro lado ofreció un pequeño y respetuoso asentimiento. Es la hora. La hora. La palabra se asentó pesadamente en mi pecho. Sentí, incapaz de confiar en mi voz, y pasé a su lado. El camino hacia el salón se sintió más largo de lo que debería. Cada paso resonaba. Cada respiración se sentía demasiado fuerte. Y con cada giro, cada pasillo, cada parpadeo de la luz de las antorchas, el recuerdo de esa noche me seguía. La sangre, el silencio, la forma en que había dicho mi nombre, como si significara algo. Para cuando llegué a la entrada del gran salón, mi pulso estaba acelerado. Podía oír las voces dentro, la música, el bajo zumbido de la anticipación. Este era el momento que me recordaría exactamente quién era. O algo más, algo que aún no podía nombrar. Entré y todo cambió. Lo primero que noté fue la luz, dorada, abrumadora, derramándose de candelabros tallados como llamas congeladas. Pintaba todo con calidez. Los suelos pulidos, los vestidos de seda, el brillo de las joyas que descansaban en gargantas seguras. Hacía que la habitación pareciera sacada de una historia a la que nunca se me había permitido pertenecer. Lo segundo que noté fue lo rápido que esa calidez desaparecía cuando la gente me veía. No era obvio, no para alguien que no supiera leerlo.
Las conversaciones no se detenían por completo, simplemente cambiaban. Los ojos se desviaban en mi dirección, luego se apartaban y luego volvían con una curiosidad silenciosa afilada por el juicio. Lily Ochoa. El nombre se movió por la habitación sin que nadie lo dijera en voz alta. Lo sentí en el espacio que la gente no me daba, en la forma sutil en que me empujaban hacia el círculo exterior del salón, donde aquellos sin importancia derivaban naturalmente. Bien, ahí era donde pertenecía. Ahí era donde podía respirar. Mantuve la barbilla nivelada, mis pasos firmes, moviéndome por el perímetro como lo había hecho 1000 veces antes. Invisible, intocable, a salvo. Pero esta noche no se sentía segura. Esta noche se sentía como una respiración contenida. Traté de no buscarlo. Fallé. Mi mirada se alzó antes de poder detenerla. Y allí estaba él. Sam McLean estaba sentado en el trono elevado al otro extremo del salón, con madera oscura tallada que se alzaba detrás de él como una corona de sombras. No se reclinaba, no se movía, simplemente existía en ese espacio con una quietud que atraía todo hacia él. El poder no solo se posaba sobre él, le respondía. Incluso desde el otro lado de la habitación podía sentirlo. Esa misma presión silenciosa que había sentido en el pasillo, como si el mundo se doblara ligeramente en su presencia. No me estaba mirando. Por supuesto que no. ¿Por qué lo haría? Lo de anoche había sido un error, un momento fuera del lugar, algo que no pertenecía a la estructura de este mundo. Aquí era donde él pertenecía, entre el poder, entre la expectación, entre mujeres que habían sido criadas para este preciso momento. Un grupo de ellas estaba más cerca del trono, sus risas ligeras, practicadas, perfectamente medidas. Marisol estaba entre ellas, radiante en un carmesí profundo, su postura sin esfuerzo, su confianza inquebrantable. Ella encajaba, ella pertenecía. Aparté la mirada rápidamente, anclándome. Esta era la realidad. Lo que sea que hubiera pasado en ese pasillo no significaba nada aquí. No podía. Una voz suave a mi lado me trajo de vuelta. «¿Viniste?» Miré, sorprendida. Una sirvienta mayor, Alma, estaba cerca de la pared, sus ojos amables pero sabios. No tuve mucha elección, admití en voz baja. Sus labios se curvaron ligeramente. Siempre hay una elección, solo que no siempre una sin consecuencias. Solté una pequeña risa sin humor. Eso suena bastante acertado. Su mirada se detuvo en mí un momento más de lo necesario, luego se suavizó. «Deberías erguirte un poco más», dijo suavemente. Fruncí el ceño. «¿Por qué?» «Porque esta noche», respondió, bajando la voz lo suficiente como para que pareciera un secreto, «la gente está observando más de cerca de lo habitual». Mi pecho se oprimió. «¿Observando qué?», pregunté, pero Alma solo negó con la cabeza. «Ya verás». Y luego se alejó, dejándome sola de nuevo con una pregunta que no parecía tener una respuesta segura. La música cambió, un cambio sutil pero suficiente para llamar la atención. Las conversaciones se acallaron. La sala se ajustó. Era el momento. La elección. Mi pulso se aceleró, aunque no tuviera nada que ver conmigo. Nunca lo tendría. Una por una, las mujeres más cercanas al trono se enderezaron, sus expresiones cuidadosamente arregladas. La anticipación parpadeó en sus rostros. Esperanza, cálculo, determinación. Este era su momento, no el mío. Junté las manos sin apretar frente a mí, anclándome en la quietud. No destacar, no llamar la atención, no. Da un paso al frente. La orden cortó la sala. Baja, controlada, absoluta. La voz de Sam. Todas las mujeres cerca del centro se movieron, incluyéndome a mí. Me quedé helada. No, eso no estaba bien. No me habían llamado. Yo no. No todas vosotras. La corrección llegó más aguda esta vez. El movimiento vaciló. Una oleada de confusión pasó por el grupo. Entonces su mirada se alzó y se posó directamente en mí. El mundo se inclinó. «No, no, no, no». «Esa», dijo. El silencio se derrumbó. No me moví. No podía.
Cada instinto gritaba que esto estaba mal, que había entendido mal, que era algún tipo de error que se corregiría si me quedaba quieta el tiempo suficiente. Pero sus ojos no se movieron. Me mantuvieron en mi sitio, firmes, inflexibles, esperando. Lily Ochoa, mi nombre resonó por el salón. No susurrado, no cuestionado, declarado. Un murmullo estalló al instante, bajo y agudo, cortando el silencio como una cuchilla. Sentía los pies como si estuvieran arraigados al suelo. Muévete. Tenía que moverme. Forcé un paso adelante, luego otro, cada uno más pesado que el anterior. El espacio entre yo y el centro de la sala se extendía sin fin, cada par de ojos siguiéndome, midiendo, juzgando, cuestionando. ¿Por qué ella? ¿Qué está haciendo? ¿Quién se cree que es? Las preguntas no necesitaban voces. Podía sentirlas. Para cuando llegué al espacio abierto ante el trono, mi pulso era tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Me detuve, levanté la cabeza, encontré su mirada. De cerca era peor, más fuerte. Esa misma intensidad del pasillo, pero amplificada, afilada por la presencia de toda una corte observando. No deberías estar aquí, dije en voz baja. Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos parpadeó. Te dije que te mantuvieras alejada. Añadí, más bajo ahora, el recuerdo de su advertencia presionando mis costillas. Te dije que te mantuvieras fuera de los pasillos del este. Respondió con calma. Contuve el aliento. Eso no es lo mismo, susurré. No, asintió. No lo era. La sala volvió a cambiar. La tensión se apretó como un hilo tenso. Alfa, habló uno de los consejeros, su tono cuidadosamente respetuoso. ¿Hay alguna razón? Sam no lo miró, no lo reconoció en absoluto. Su atención se mantuvo en mí, siempre en mí, y entonces se puso de pie. El solo movimiento silenció lo que quedaba de los susurros de la sala. Bajó del trono. Un paso, dos, tres. De la misma manera que lo había hecho en el pasillo, de la misma manera que lo había hecho en mi memoria. Solo que esta vez no había oscuridad para ocultarnos, ni sombras para suavizar la verdad. Esto era público, intencional, inevitable. Se detuvo frente a mí, cerca, demasiado cerca. Levanta la barbilla, dijo en voz baja. Dudé. ¿Por qué? Pregunté, mi voz apenas audible. Porque sigues intentando desaparecer, dijo, y no voy a dejarte. Las palabras golpearon más fuerte de lo que deberían. Antes de que pudiera responder, se giró, se dirigió a la sala, y todo cambió. Elige a una chica, dije de repente. Las palabras salieron de mí antes de que pudiera detenerlas, impulsadas por los nervios, por la presión, por la abrumadora necesidad de romper la sofocante tensión que me aplastaba el pecho. Algunas personas se rieron. Fue un error, lo supe al instante, porque Sam se quedó quieto, completamente quieto. Y luego me miró de nuevo, no molesto, no divertido, seguro. Extendió la mano, me señaló y dijo para que todos lo oyeran. Ya lo hice. El mundo se hizo añicos en sonido, jadeos, susurros, conmoción que se extendía como una ola. Y en el centro de todo estaba yo, de pie frente al rey Alfa, elegida y completamente desprevenida para lo que eso significaba. El silencio no duró, se rompió. No con fuerza al principio, solo una oleada de susurros, agudos e incrédulos, moviéndose por el salón como el viento entre hojas secas. Luego creció, voces superponiéndose, la confusión convirtiéndose en algo más peligroso. Rechazo. No hacia él, hacia mí. No es nadie. ¿Es una broma? Tiene que haber una razón. Las palabras se mezclaron, pero el significado era claro. Yo no pertenecía aquí, y ahora me habían colocado en el centro de todo. No podía respirar. Mi pecho se oprimió, mis pensamientos se dispersaron, mientras cada instinto me gritaba que retrocediera, que deshiciera esto, que devolviera el momento a las mujeres que se suponía que debían estar aquí.
Creo que has cometido un error, dije en voz baja, mi voz tensa pero lo suficientemente firme como para llegar hasta él. Sam no se movió. ¿Crees que no sé lo que estoy haciendo?, preguntó en voz baja. La pregunta no era de enojo, era peor, era controlada. Creo, tragué saliva, forzando las palabras. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Un destello cruzó sus ojos. Interés. ¿Más difícil para quién?, preguntó. Para mí, dije de inmediato. La honestidad se me escapó antes de poder detenerla. Por un segundo, algo cambió en su expresión. Algo casi humano, casi suave, pero desapareció tan rápido como apareció. Ya eras parte de esto, dijo. Esto solo lo hace visible. Visible. La palabra me provocó un escalofrío. No quería ser visible. Visible significaba expuesta y expuesta significaba vulnerable. No entiendes lo que esto me hace a mí, dije, mi voz bajando, más urgente ahora. No sabes lo que van a decir, lo que van a... Sí lo sé, me interrumpió suavemente, demasiado suavemente. Y no me importa. La simplicidad de sus palabras me golpeó como un puñetazo. Porque por supuesto, no le importaba. Él era Sam McLean, Rey Alpha. No vivía bajo el peso del juicio de los demás. Él lo definía, pero yo sí. Había pasado toda mi vida navegando por él, sobreviviéndolo, encogiéndome bajo él. No tienes derecho a decidir eso por mí, dije, un filo silencioso deslizándose en mi voz. Por primera vez, algo más agudo entró en su mirada. Acabo de hacerlo. Las palabras se asentaron entre nosotros, pesadas e innegables. Poder. No ruidoso, no agresivo, absoluto. Me estremecí, no exteriormente, pero por dentro algo retrocedió ante el recordatorio de quién era él exactamente y quién no era yo. No soy una de tus decisiones, dije. No, asintió, no lo eres. La respuesta me tomó por sorpresa. Entonces, ¿por qué?, exigí, mi voz apenas aguantando ahora. ¿Por qué yo? La pregunta quedó en el aire, cruda, peligrosa, honesta. Por un momento pensé que podría desviarla, evitarla, convertirla en algo político, algo estratégico, algo que tuviera sentido para la corte que observaba. Pero no lo hizo. En cambio, se acercó. No lo suficiente como para tocarme, solo lo suficiente para cambiar el aire entre nosotros. Porque estabas allí, dijo en voz baja. Contuve el aliento. Esa no es una respuesta, susurré. Sí lo es, respondió. La frustración estalló. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Eso no significa... Significa todo, dijo, su voz bajando, más intensa ahora. Viste algo que nadie más debía ver. Hiciste preguntas que nadie más haría. Y no corriste cuando deberías haberlo hecho. Lo miré fijamente. ¿Por eso me elegiste?, pregunté, la incredulidad colándose en mi tono. ¿Porque cometí un error? Una sombra cruzó su expresión. Eso no fue un error. La forma en que lo dijo hizo que algo en mi pecho se retorciera. Entonces, ¿qué fue?, pregunté. No respondió de inmediato. Y en esa vacilación, algo más profundo afloró. Algo que no estaba listo para decir en voz alta. La tensión se alargó. A nuestro alrededor, la corte seguía observando, seguía susurrando. Yo seguía esperando algo que explicara esto, que lo justificara, que hiciera que tuviera sentido. Pero nada de esto tenía sentido. Ni para ellos, ni para mí. «Deberías decir algo», murmuré, mirando brevemente a la multitud antes de volver a mirarlo. Están esperando. Su mirada no se apartó de la mía. Que esperen. Las palabras fueron silenciosas, pero finales. Mi pulso se aceleró. Estás empeorando esto, dije. Para ellos, corrigió. Y para mí, insistí. Otro destello. Esta vez se quedó más tiempo. ¿Crees que esto es lo peor que puede pasar?, preguntó suavemente. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué significa eso?, susurré. Pero en lugar de responder, se giró y se enfrentó a la corte.
Y en ese único movimiento, todo volvió a cambiar. La tensión personal entre nosotros se convirtió en algo más grande, algo político, algo peligroso. Esta elección se mantiene, dijo Sam, su voz resonando sin esfuerzo por todo el salón. Los susurros murieron al instante. Sin vacilación, sin lugar a discusión, una declaración. Cualquier desafío a ella, continuó, será tratado como un desafío hacia mí. El peso de esas palabras se asentó pesadamente sobre la sala, porque esto ya no era solo una selección, era una línea trazada claramente, públicamente, y cualquiera que la cruzara respondería directamente ante él. Una fría comprensión se hundió en mi pecho. Esto no era protección, esto era una escalada. No tenías que hacer eso, dije en voz baja, la tensión apretando cada palabra. Sí, tenía que hacerlo. Su tono no dejaba lugar a desacuerdo. Negué con la cabeza ligeramente. Acabas de convertirme en un objetivo. No, dijo. Ya estaban apuntando. Se me encogió el estómago. El recuerdo de las palabras de Marisol parpadeó en mi mente. Todo el mundo merece saber cuál es su lugar. Esto, esto era lo que ella había querido decir. No me estaban elevando, me estaban exponiendo. Y ahora todos en esta sala sabían exactamente cuál era mi lugar, o al menos dónde me había colocado él. No quiero esto, dije, la verdad saliendo antes de poder detenerla. No era solo miedo, era algo más profundo. Toda una vida sabiendo lo que le pasaba a gente como yo cuando se salía demasiado de la línea, cuando alcanzaba algo que no debía tener, cuando era vista. Su mirada volvió a la mía, firme, inflexible. Lo sé. Las palabras fueron silenciosas, demasiado silenciosas. Entonces, ¿por qué lo haces de todos modos? Pregunté. Por un momento, solo un momento, el control se le escapó. No por completo, pero lo suficiente para que yo viera algo real debajo, algo complicado, algo que se sentía peligrosamente cerca del arrepentimiento. Porque, dijo lentamente, si no lo hago. Se detuvo, su mandíbula se tensó, y lo que sea que estuviera a punto de decir, se lo tragó. Lo reemplazó con algo más duro, más frío. Entonces no sobrevivirás a lo que se avecina. Las palabras golpearon como una fuerza física. Se me fue el aire en una exhalación brusca. ¿Qué se avecina?, exigí, pero no respondió. En cambio, retrocedió. La distancia entre nosotros regresó. El momento cambió de nuevo. Público, controlado, intocable. Quédate cerca del círculo íntimo esta noche, dijo, su tono ahora con esa misma calma autoritaria. No salgas del salón principal. No era una sugerencia, era una orden. No soy uno de tus guardias para que me des órdenes, dije, aunque la inquietud se enroscaba más fuerte en mi pecho. No, dijo, eres lo único que vendrán a buscar. Las palabras cayeron como una advertencia, o una promesa. No sabía qué era peor. Y mientras la música comenzaba a subir de nuevo lentamente, mientras la corte intentaba recuperarse de lo que acababa de suceder, mientras los ojos me seguían con un nuevo tipo de atención, aguda, calculadora, peligrosa, una cosa quedó dolorosamente clara. Ser invisible me había mantenido a salvo. Pero ahora el hombre más poderoso del reino me había elegido. Y al hacerlo, había pintado un blanco en mi espalda del que no podía huir. La música volvió, pero sonaba mal, demasiado brillante, demasiado forzada, como si alguien hubiera cubierto una fractura con una celebración y esperara que nadie notara las grietas debajo. Me quedé exactamente donde me había dejado, en el centro, expuesta. Cada instinto que tenía gritaba que me moviera, que volviera a las sombras donde entendía las reglas. Pero ya no había sombras aquí, no para mí, no después de lo que él había hecho. Lily. La voz se deslizó a través del ruido como una cuchilla envuelta en seda. Me giré lentamente. Marisol. Por supuesto, era ella. No se apresuró, nunca se apresuraba. Cada paso que daba era medido, deliberado, controlado de una manera que hacía que la gente la mirara.
incluso cuando no querían. Su vestido carmesí atrapaba la luz como el fuego, su postura impecable, su expresión compuesta. Pero sus ojos eran agudos, no sorprendidos, no confundidos, enfocados. No esperaba que disfrutaras tanto de la humillación, dijo suavemente mientras se detenía frente a mí. Tragué saliva, forzándome a sostener su mirada. No planeé esto. No, asintió, sus labios curvándose ligeramente. No pareces alguien que planee nada. El insulto aterrizó, pero no me inmuté. No esta vez. Entonces, ¿por qué estás aquí? Pregunté, manteniendo mi voz nivelada. Su sonrisa no vaciló. Porque, dijo inclinando la cabeza ligeramente, me gusta entender la forma de un error antes de que sea corregido. Mi pecho se oprimió. Error. Eso es lo que ella pensaba que era esto. Eso suena como una pérdida de tu tiempo, dije. En absoluto, respondió. Los errores tienen una forma de revelar verdades que la gente se esfuerza mucho por ocultar. Su mirada se desvió brevemente, deliberadamente, hacia el trono donde Sam había vuelto a sentarse, su expresión ilegible desde esta distancia. Luego de vuelta a mí. Y ahora mismo, continuó bajando la voz lo suficiente como para que solo yo pudiera oír, estás revelando bastante. Un escalofrío me recorrió. Yo, no sé qué crees que ves, dije. Creo, dijo con calma, que el rey Alfa no toma decisiones impulsivas. Mi pulso se aceleró. Y creo, continuó, que sea lo que sea esto, no empezó esta noche. Las palabras golpearon demasiado cerca. Forcé mi expresión a permanecer neutral. Estás leyendo demasiado en ello. ¿Lo estoy? Se acercó, no lo suficiente como para causar una escena, solo lo suficiente para que el espacio entre nosotras se sintiera intencional. Entonces, respóndeme algo, Lily, dijo. ¿Por qué tú? No respondí, porque no tenía una respuesta. Y porque la verdad real, era algo que no entendía lo suficiente como para explicar, incluso si quisiera. Sus ojos se agudizaron. Eso es lo que pensaba, murmuró. Por un momento, ninguna de las dos habló. La tensión se alargó. Luego, ten cuidado, dijo de repente. El cambio en su tono me tomó por sorpresa. No era más suave, era más frío, más serio. Este tipo de atención, continuó, su mirada fija en la mía, no te protege. Mi respiración se ralentizó. Te aísla. Las palabras se asentaron pesadamente en mi pecho, porque conocía ese sentimiento. Aislamiento. Había vivido allí toda mi vida. No me estás diciendo nada nuevo, dije en voz baja. No, asintió, pero esta vez es diferente. Su mirada se desvió de nuevo hacia Sam y luego de vuelta. Esta vez, dijo, estás en el centro de algo que no entiendes. Una pausa. Y la gente va a salir herida por ello. Se me encogió el estómago. ¿Es eso una advertencia? Pregunté. Es un hecho. Antes de que pudiera responder, retrocedió. La distancia regresó. El momento se disolvió tan fácilmente como se había formado. Disfruta de tu noche, añadió, su tono ligero de nuevo, como si nada serio hubiera pasado entre nosotras. Luego se giró y se alejó, dejándome allí de pie con un peso en el pecho que no había estado allí antes. O tal vez sí, tal vez solo había sido más silencioso, más fácil de ignorar, hasta ahora. Exhalé lentamente, tratando de calmarme. Esto no era sostenible. Estar aquí, ser observada, ser analizada. Necesitaba espacio. Solo, solo un momento. Solo lo suficiente para pensar. Me giré con cuidado, casualmente, deslizándome de nuevo hacia el borde del salón. Nadie me detuvo, nadie me llamó por mi nombre, pero todavía podía sentirla. La atención. No se iba. Me seguía. Para cuando llegué a uno de los pasillos laterales, el ruido del salón se suavizó. La música se desvaneció en algo distante y sordo. Mejor. Me apoyé ligeramente contra la fría pared de piedra, cerrando los ojos por un segundo. Respira. Solo respira. No se supone que estés aquí fuera.
Mis ojos se abrieron de golpe. Mi corazón se hundió. Sam, por supuesto. Estaba en la entrada del pasillo, la luz del salón detrás de él perfilando su figura en la sombra. Su presencia llenó el espacio al instante, sin dejar lugar para nada más. Necesitaba un momento, dije, apartándome de la pared. Eso no es lo que te dije. Su voz no era dura, pero tenía peso, expectación. No soy uno de tus soldados, respondí, más cansada que desafiante ahora. No puedes asignarme posiciones. Su mandíbula se tensó ligeramente. Y tú no puedes ignorar una amenaza que no entiendes. Las palabras me detuvieron en seco. Otra vez eso, dije, la frustración colándose. Sigues diciendo cosas así, pero no explicas nada, porque explicarlo no lo hace más seguro. Esa no es tu decisión. Lo es si te mantiene con vida. La fuerza detrás de las palabras me sorprendió. No fuerte, pero real. Y por un segundo, lo vi. No control, no cálculo, miedo. Parpadeó en sus ojos, desapareciendo casi tan rápido como apareció. Pero lo había visto. Y eso cambió algo. No estás haciendo esto solo por lo que vi, dije lentamente. No respondió, no lo negó, no lo confirmó. Pero el silencio dijo suficiente. ¿Qué no me estás diciendo?, pregunté. Se acercó, esta vez sin detenerse tan lejos. El espacio entre nosotros se redujo hasta que pude sentir su calor de nuevo, esa misma intensidad silenciosa presionando desde todos los lados. No necesitas toda la verdad, dijo. Sí la necesito si me involucra a mí. Involucra a más que a ti. Las palabras cayeron con fuerza. Entonces dime esa parte, presioné, dando otro paso más cerca. Su mirada bajó brevemente a mi cara, mis labios, mi garganta, y luego volvió a mis ojos. Controlado pero no intacto. ¿Crees que esto es sobre una ceremonia?, dijo en voz baja, sobre una elección. Mi respiración se ralentizó. ¿No lo es? No. La única palabra lo cambió todo. Esto empezó mucho antes de esta noche. Un escalofrío se extendió por mi pecho. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Su expresión se tensó. El suficiente como para que nunca se supusiera que fueras parte de ello. Mi pulso se disparó. Entonces, ¿por qué lo soy?, exigí. Esta vez no apartó la mirada, no vaciló, no lo suavizó. Porque alguien más ya te eligió primero. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Qué?, susurré. Su mirada se endureció. Lo que significa, continuó, su voz volviéndose más oscura ahora, que no solo estás en medio de esto, Lily. Se inclinó ligeramente, lo suficientemente cerca como para que sus siguientes palabras parecieran pertenecer solo a mí. Eres la razón por la que está a punto de explotar. Contuve el aliento. ¿Qué significa eso?, pregunté, apenas capaz de pronunciar las palabras. Pero antes de que pudiera responder, un sonido resonó desde el salón. Agudo, equivocado. No música, no conversación, algo rompiéndose. Luego, un grito. Todo dentro de mí se detuvo. La cabeza de Sam se giró bruscamente hacia el sonido, todo su cuerpo cambiando al instante, cada rastro de vacilación desaparecido. Y en ese momento, entendí que lo que fuera que se avecinaba ya había comenzado. El grito no se desvaneció, se multiplicó. Otra voz se unió, luego otra, hasta que la música distante se hizo añicos por completo. Todo reemplazado por un caos que se derramaba por los pasillos como una inundación. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera alcanzarlo. ¿Qué es eso?, pregunté, aunque la respuesta ya se estaba formando en la boca de mi estómago. Sam no respondió. Ya se estaba moviendo. Un segundo estaba frente a mí, controlado, contenido, y al siguiente era algo completamente diferente. Más rápido, más agudo. El aire a su alrededor pareció cambiar, como si lo que había estado conteniendo ya no fuera necesario. «Quédate detrás de mí», dijo. No una sugerencia, una orden. Luego se giró y caminó hacia el salón. Lo seguí de todos modos.
Por supuesto que lo hice, porque lo que sea que estuviera pasando ya estaba ligado a mí. En el momento en que llegamos a la entrada, el mundo que creía entender se desgarró. La luz dorada todavía ardía en lo alto, pero la calidez se había ido. Los cuerpos se movían en ráfagas frenéticas, los nobles abandonando la compostura, los guardias abriéndose paso entre la multitud, el sonido del miedo espeso y crudo en el aire. Y en el centro, sangre, fresca, brillante, equivocada. Un hombre yacía arrugado cerca de la base de los escalones del trono, su cuerpo torcido de forma antinatural, su pecho apenas moviéndose. Alguien había pasado a los guardias. Solo eso debería haber sido imposible. Pero lo que me hizo contener el aliento fue el símbolo tallado en la piedra a su lado. Profundo, deliberado, aún goteando. No lo reconocí, pero Sam sí. Lo sentí en la forma en que se quedó quieto por medio segundo. No congelado, concentrado, como si algo que había estado esperando finalmente hubiera llegado. Despeje en el salón. Su voz cortó el caos, aguda y absoluta. Los guardias se pusieron en movimiento al instante, formando una barrera, guiando a la gente hacia afuera, sus movimientos rápidos pero controlados. Los nobles se resistieron al principio. Preguntas, indignación, confusión, pero no duró. No cuando vieron su rostro, no cuando sintieron el cambio en él, porque este no era el rey alfa compuesto de momentos antes. Era algo más frío, más peligroso. Me quedé al borde de todo, con el pulso acelerado, mis ojos fijos en ese símbolo. Una marca, un mensaje, una advertencia. Tienes que irte, dijo Sam de repente, su voz baja pero urgente mientras retrocedía hacia mí. No me voy, dije de inmediato. Sus ojos brillaron. Esto no es una elección. Tampoco fue una elección cuando me señalaste, le respondí. Por un segundo, la tensión saltó entre nosotros, aguda, real, viva incluso en medio del caos. Luego exhaló una vez, controlado. Entonces, te quedas donde pueda verte, dijo, y haces exactamente lo que te diga. Eso era lo más cercano a un compromiso que iba a conseguir. Asentí. Apenas. Se giró de nuevo, ya cambiando a otra cosa. Mando, autoridad, estrategia. Observé cómo se agachaba junto al hombre herido, sus movimientos precisos, eficientes. ¿Quién hizo esto?, preguntó uno de los guardias. Los labios del hombre se movieron débilmente, su voz apenas un susurro. Sam se inclinó más cerca. ¿Qué viste?, preguntó. Los ojos del hombre parpadearon. Miedo, dolor, algo más profundo. Luego susurró algo, demasiado bajo para que yo lo oyera. Pero fuera lo que fuera, lo cambió todo. La expresión de Sam se endureció al instante. No sorpresa, confirmación. Se puso de pie, girándose bruscamente hacia el guardia más cercano. «Cierren todas las entradas», ordenó. «Nadie sale del palacio». Una oleada de alarma se movió entre la multitud restante. «¿Nadie?», repitió el guardia. «Nadie», repitió Sam. Mi pecho se oprimió. Esto no era solo un ataque, era contención, lo que significaba que quienquiera que hubiera hecho esto podría seguir dentro. La comprensión me provocó una ola de frío, y entonces la mirada de Sam encontró la mía. A través de la distancia, fija, algo tácito pasó entre nosotros. Algo pesado, algo final. Y en ese momento supe que esto no era aleatorio. Esto no era solo política o poder o rivalidad. Esto era sobre mí. Se me encogió el estómago. Negué con la cabeza ligeramente. Más para mí que para él. No, eso no tenía sentido. No podía ser. Pero entonces una voz cortó la tensión. «Alfa». Me giré. Uno de los miembros más antiguos del consejo se adelantó, su expresión tensa con una preocupación controlada. «Este símbolo», dijo con cuidado, señalando la marca tallada, «no se ha visto en décadas». Sam no respondió. «No, desde...». «Suficiente», dijo Sam bruscamente. La interrupción fue inmediata.
intencional, y me dijo más de lo que las palabras habrían hecho, porque no quería que esa frase terminara. No aquí, no ahora, lo que significaba que importaba mucho. Mi mirada volvió al símbolo, tratando de memorizarlo, de entenderlo, de encontrar algo familiar en su forma. Y entonces me di cuenta. No un reconocimiento, sino un recuerdo. Un fragmento, una sensación. 3 noches atrás, el pasillo, la sangre en sus manos. Contúvele el aliento. Esa no era la primera vez que veía algo así. No exactamente, pero lo suficientemente cerca. Sam, dije antes de poder detenerme. El nombre se me escapó sin el título, sin la distancia. Su cabeza se giró al instante, sus ojos fijos en los míos. ¿Qué? Preguntó. Dudé, porque decirlo en voz alta lo haría real. Porque si tenía razón, entonces esto no solo estaba conectado conmigo, empezó conmigo. Creo, tragué saliva, forzando las palabras. Creo que he visto algo así antes. La sala pareció detenerse, no por completo, pero lo suficiente. Sam se movió hacia mí de inmediato, rápido, concentrado. ¿Dónde? Exigió. Mi corazón latía con fuerza. En el pasillo, dije. La noche que te vi. Su expresión se oscureció. Muéstrame. No era una petición. Asentí. Porque ahora no había vuelta atrás. No había forma de fingir que esto no estaba sucediendo. No había regreso a la vida tranquila e invisible que había conocido. Nos movimos rápidamente por el palacio, los guardias apartándose sin hacer preguntas. La tensión nos seguía como una tormenta. Cada paso se sentía más pesado, cada respiración más apretada. Para cuando llegamos al pasillo, el aire había cambiado. Se sentía más frío, más agudo, equivocado. Sam aminoró la marcha ligeramente, pero su mirada escaneaba el espacio con una precisión letal. ¿Dónde? Preguntó. Señalé. Allí. El lugar donde lo había visto antes, donde la sangre había manchado la piedra, donde todo había comenzado. Se adelantó, se agachó, su mano se cernió justo sobre el suelo y luego se detuvo. Lo vi en el mismo momento que él, tenue, casi invisible a menos que supieras dónde mirar. Otra marca, el mismo símbolo, tallado más profundamente en la piedra, pero parcialmente oculto, como si alguien hubiera intentado borrarlo u ocultarlo. Se me fue el aire en una exhalación. Estaba aquí, susurré. Su mandíbula se tensó. Sí, dijo. No sorprendido, no cuestionando, seguro. Lo sabías, me di cuenta. Su silencio lo confirmó. La ira estalló, de repente aguda y caliente. Sabías que esto estaba conectado, dije. Sabías que algo se avecinaba, y aún así, no sabía que sería esta noche, interrumpió. Eso no lo mejora. Era la única manera de mantenerte donde pudiera protegerte. Las palabras golpearon con fuerza. Poniéndome en el centro de todo, exigí. Sí. La respuesta llegó sin vacilación, sin disculpa, y de alguna manera eso dolió más. ¿Por qué? Pregunté de nuevo, mi voz rompiéndose ligeramente ahora. ¿Por qué yo? Pero esta vez no apartó la mirada, no desvió el tema, no lo suavizó. ¿Por qué? Dijo, su voz baja, firme, innegable. Eres a quien vienen a buscar. Las palabras se asentaron como una pieza final que cae en su lugar. Y de repente, todo tuvo sentido. El símbolo, el ataque, la forma en que me había elegido, la forma en que me había observado antes de que yo supiera que él sabía mi nombre. Esto no era una coincidencia, era historia. Y yo estaba parada justo en medio de ella. Mi pecho se oprimió. ¿Quiénes son? Susurré. La expresión de Sam se endureció hasta volverse más fría de lo que nunca había visto antes. Los que te perdieron la primera vez. Contuve el aliento. ¿Perderme? ¿Qué significa eso? Pregunté, el miedo enhebrando cada palabra. Pero no respondió de inmediato, porque en algún lugar del palacio otro grito resonó, más cerca esta vez. Y cualquier verdad que estuviera a punto de darme estaba a punto de venir con un costo. El segundo grito fue más cercano,
demasiado cercano. Atravesó el pasillo como una advertencia que ya era demasiado tarde para huir. Sam se movió rápido, no corriendo. Correr era demasiado lento para lo que se convirtió en ese momento. Se lanzó hacia adelante con una velocidad que dobló el espacio a su alrededor, su presencia cambiando de autoridad controlada a algo crudo y letal. Lo seguí, no porque pensara que podía seguirle el ritmo, sino porque sabía de forma profunda, instintiva e innegable, que esto era sobre mí. Doblamos la esquina justo cuando un guardia se estrelló contra la pared, su cuerpo golpeando la piedra con un crujido nauseabundo antes de desplomarse en el suelo. Algo estaba sobre él, no del todo visible, no al principio, solo una forma donde debería haber una persona. Una distorsión, como si el propio aire se negara a contenerla adecuadamente. Contuve el aliento. ¿Qué es eso?, susurré. Sam no dudó. Quédate atrás. La cosa se movió. Rápido, demasiado rápido. Un segundo, se cernía sobre el guardia que caía. Al siguiente, había desaparecido, el aire chasqueando a su paso mientras se lanzaba directamente hacia mí. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Una fuerza se estrelló contra mí y luego se desvió. No dolor, impacto redirigido. Sam. Lo interceptó a mitad de golpe, su brazo levantándose de golpe, atrapando el ataque antes de que me alcanzara. La fuerza lo hizo retroceder un paso, el suelo agrietándose ligeramente bajo su talón. La cosa gruñó, un sonido que no pertenecía a nada humano, ni lobo, ni nada que yo entendiera. De cerca, podía verlo más claramente ahora. Una figura envuelta en sombras, sus bordes parpadeando como humo. Sus ojos, si eran ojos, ardían débilmente bajo la distorsión. Te encontré, siseó. Se me heló la sangre. No estaba mirando a Sam, me estaba mirando a mí. El agarre de Sam se tensó, su otra mano golpeando con una precisión brutal, forzando a la criatura a retroceder. Tropezó, si algo así podía tropezar, su forma parpadeando como si luchara por mantenerse sólida. No deberías estar aquí, dijo Sam, su voz volviéndose más profunda, más peligrosa que cualquier cosa que hubiera oído antes. La cosa se rió, un sonido roto, hueco como el hielo. Siempre hemos estado aquí. Mi pecho se oprimió. Nosotros, no él, ellos. Tomaste lo que no era tuyo, continuó, su mirada nunca apartándose de mí. ¿Pensaste que no vendríamos por ella? Mi corazón golpeó contra mis costillas. ¿Ella? Sam dio un paso adelante, colocándose completamente entre nosotros ahora. Ella no es tuya, dijo. Las palabras no fueron solo habladas, fueron reclamadas. La forma de la criatura cambió, estirándose, retorciéndose ligeramente, como si reaccionara a algo invisible. Fue marcada antes de que pusiera un pie en tu mundo, siseó. No puedes quedártela. ¿Marcada? La palabra golpeó como una chispa contra algo enterrado en lo profundo de mí. No te pertenezco, dije, las palabras saliendo antes de poder detenerlas. La criatura se detuvo. Por un segundo, todo se detuvo. Luego inclinó la cabeza y sonrió, no amablemente, no humanamente. «Oh, ni siquiera sabes lo que eres», dijo en voz baja. Un escalofrío se extendió por mí. Sam se movió de nuevo, más rápido esta vez, sin vacilación. Su mano se disparó hacia adelante, agarrando a la criatura por la garganta, o donde debería haber estado su garganta, y la estrelló contra la pared con fuerza suficiente para agrietar la piedra. Las sombras a su alrededor parpadearon violentamente. «No tienes derecho a hablarle», dijo. La criatura no luchó, no entró en pánico. Si acaso parecía divertida. «¿Crees que esto se trata de permiso?», preguntó. «Esto se trata de equilibrio». Su mirada se desvió hacia mí de nuevo. «Nunca se suponía que sobrevivieras», dijo. Las palabras golpearon algo profundo dentro de mí. Algo que no entendía, pero sentía. Un recuerdo sin forma, una verdad sin lenguaje. El agarre de Sam se tensó. «Vete», dijo. La orden tenía peso, poder.
No solo autoridad, algo más antiguo, más fuerte. La forma de la criatura parpadeó con más fuerza esta vez, como si estuviera siendo desgarrada desde adentro. Esto no ha terminado, dijo. Luego su mirada se fijó en la mía por última vez. Terminaremos lo que se empezó. Y así desapareció. No corrió, no se desvaneció, se fue. El aire volvió a su lugar, sin dejar nada más que silencio y el débil eco de algo que no pertenecía a este mundo. Mis rodillas casi cedieron. Me apoyé contra la pared, mi respiración demasiado rápida, mis pensamientos luchando por seguir el ritmo de lo que acababa de ver. ¿Qué era eso?, pregunté, mi voz apenas aguantando. Sam no respondió de inmediato. Se quedó allí un momento más, su cuerpo todavía tenso, su mirada escaneando el pasillo como si esperara que la cosa regresara. Cuando no lo hizo, se giró hacia mí, y la mirada en sus ojos no era de alivio, era de confirmación. «Están aquí», dijo. Mi pecho se oprimió. «¿Ya lo sabías?», dije. «Sí». La honestidad golpeó con fuerza. «Y aún así no me dijiste lo que son», presioné, «porque saberlo no lo hace más seguro». «Esa no es tu decisión», espeté, el miedo y la ira enredándose ahora. Su expresión se agudizó. «¿Y dejarte entrar a ciegas en esto sí lo es?». «Ya lo hice», le respondí. «¿Crees que no lo siento? ¿Que algo en esto, en mí, está mal?». La palabra quedó en el aire, mal, la misma palabra de antes, el mismo sentimiento. Solo que ahora era más fuerte, real. Su mirada se suavizó, solo un poco. «No mal», dijo. «Entonces, ¿qué?», exigí. Se acercó, más lento esta vez, con cuidado, como si se acercara a algo frágil en lugar de algo peligroso. «Diferente», dijo. Dejé escapar un suspiro tembloroso. «Eso no es mejor». «Lo sé». La tranquila honestidad de sus palabras me desarmó más que cualquier otra cosa. El silencio se extendió entre nosotros, pesado, lleno. Y por primera vez desde que esto empezó, no parecía el rey Alfa. Parecía un hombre que llevaba algo demasiado grande para sostenerlo solo. «Dijiste que me perdieron», dije finalmente. «¿Qué significa eso?». Su mandíbula se tensó. «No se suponía que lo hicieran», admitió. Un escalofrío me recorrió. «¿Se suponía que qué?». «Perderte». Las palabras cayeron suavemente, pero el peso detrás de ellas fue aplastante. Mi respiración se ralentizó. «No tiene sentido», susurré. «Lo tendré», dijo, «pero no aquí». «¿Por qué no aquí?». «Porque no han terminado». El recordatorio me provocó un agudo pinchazo de miedo. Como para demostrar su punto, un estruendo distante resonó por el palacio, más cerca de nuevo. «Te la están buscando», dijo. Me di cuenta. Su mirada se mantuvo en la mía, firme, segura. «Entonces deja de luchar contra mí», dijo. Las palabras no fueron contundentes, ni siquiera autoritarias. Fueron algo completamente diferente. Una petición, y eso era nuevo. «No estoy luchando contra ti», dije en voz baja. «Estoy tratando de entender por qué me elegiste». Algo cambió en su expresión. No evasión, no desvío, algo real. «¿Todavía crees que esto empezó esta noche?», dijo. «Para mí sí, pero no para mí». Mi corazón tartamudeó. «¿Qué significa eso?». Se acercó de nuevo, lo suficientemente cerca como para que el mundo se estrechara ligeramente, lo suficientemente cerca como para que el caos a nuestro alrededor se desvaneciera lo justo para que este momento se sintiera separado, enfocado. «Me preguntaste por qué tú», dijo. Asentí lentamente. Su mirada no vaciló. «No te elegí esta noche, Lily». Contuve el aliento. El peso de sus palabras se asentó antes de que las entendiera por completo. «Entonces, ¿cuándo?», susurré. Y fue entonces cuando lo dijo. Silencioso, seguro, inevitable. «Hace mucho tiempo». El mundo pareció detenerse a nuestro alrededor. Mi corazón acelerado, mis pensamientos revueltos. «Eso no es posible», dije. Pero la duda en mi voz me traicionó.
porque algo dentro de mí, algo profundo y enterrado, reaccionó como si reconociera la verdad antes de que yo pudiera. Sam levantó la mano, lentamente, con cuidado, como si me diera tiempo para apartarme. No lo hice. Sus dedos rozaron ligeramente mi muñeca. Y en el momento en que me tocó, todo cambió. Un pulso agudo de algo desconocido me recorrió. No dolor, no exactamente, pero poderoso, como algo que se despertaba. Se me cortó la respiración. ¿Qué? Su agarre se tensó ligeramente, no para sujetarme, solo para anclarme. ¿Sientes eso? Preguntó. Asentí, incapaz de hablar. Por eso, dijo. Mi corazón latía con fuerza. Eso no explica nada, susurré. Lo explica todo. Su voz se hizo más grave, más cercana, y por primera vez no quedaba distancia entre nosotros, ni títulos, ni multitud, ni máscaras, solo la verdad y algo peligrosamente cercano a ella. No les perteneces a ellos, dijo. Mi respiración se ralentizó. Me perteneces a mí. Las palabras se asentaron en mi pecho, no como una orden, no como una reclamación, como algo que siempre había estado allí, finalmente dicho en voz alta. Y por primera vez desde que esto comenzó, no quise correr. Quise entender por qué. En el momento en que su mano se cerró alrededor de mi muñeca, algo dentro de mí cambió. No suavemente, no lentamente. Fue como si una puerta que no sabía que existía hubiera sido forzada desde adentro. Una oleada de sensaciones me inundó. Calor, memoria, algo más profundo que ambos. Contuve el aliento mientras el pasillo parecía inclinarse. Los bordes del mundo se desdibujaban lo suficiente como para dar espacio a algo más. No una visión, no exactamente, sino fragmentos. Un bosque bajo una luna plateada. El sonido de mi propia voz riendo más libre, sin defensas. Y él. No como Rey Alfa, no distante, no controlado, más cercano, más feroz mío. Tambaleé ligeramente y su agarre se tensó, estabilizándome al instante. Tranquila, dijo Sam, su voz más baja ahora, más suave de una manera que no había oído antes. ¿Qué es eso? Susurré, mi pecho subiendo demasiado rápido, mi pulso fuera de ritmo con todo lo que creía saber. Memoria, dijo. La palabra aterrizó como una chispa. Eso no es posible, respiré. Lo es para nosotros. ¿Nosotros? La palabra resonó más profundo de lo que debería. Retiré mi mano instintivamente y la conexión se rompió. Pero la sensación no desapareció por completo. Permaneció bajo mi piel como si algo recién despertado no estuviera listo para volver a callarse. No te recuerdo, dije, buscando en su rostro, desesperada por algo que tuviera sentido. Su expresión no se endureció esta vez, se mantuvo firme, paciente, segura. Lo sé, dijo. Eso dolió más de lo que debería. Entonces, ¿cómo me recuerdas tú? Pregunté. Un destello de algo cruzó sus ojos, algo más pesado que el arrepentimiento. Porque yo estaba allí cuando te llevaron. Las palabras me dejaron sin aliento. ¿Llevaron? Repetí. Todo dentro de mí se detuvo. Asintió una vez. Hace años, dijo, antes de que vinieras a este palacio, antes de que nadie supiera tu nombre. Mi mente corría tratando de conectar algo, cualquier cosa, con eso. Pero no había nada, solo silencio, solo lagunas. Crecí aquí, dije, mi voz tensándose. Siempre he estado aquí. No, dijo en voz baja. Te trajeron aquí. El suelo bajo mis pies se sentía inestable. Eso no es verdad, susurré, aunque la duda comenzaba a colarse. Alguien me lo habría dicho. No lo sabían, dijo. No toda la verdad. Un sentimiento agudo y hueco se abrió en mi pecho. Entonces dímelo, dije. Deja de decidir lo que puedo soportar, y solo dímelo. Por un momento no respondió. Luego, no son lobos, dijo. Las palabras se asentaron pesadamente. Son algo más antiguo, algo que existía antes de que se formaran las manadas, antes de los territorios, antes de las reglas.
Mi respiración se ralentizó. ¿Las cosas que acabamos de ver? Pregunté. Asintió. Toman, continuó, marcan, eligen ciertos linajes, ciertas personas. Se me encogió el estómago. ¿Por qué? Por lo que llevas. Las palabras resonaron. ¿Lo que llevo? Repetí. Su mirada se mantuvo en la mía. Poder, dijo simplemente. Dejé escapar un pequeño suspiro incrédulo. No soy poderosa. Has sido suprimida, corrigió, ocultada por tu propia seguridad. ¿Por quién? Por la gente que te quitó de sus manos. Mi pecho se oprimió. Entonces, ¿por qué me quieren de vuelta ahora? Su mandíbula se apretó ligeramente. Porque sobreviviste más de lo que se suponía. Las mismas palabras. Nunca se suponía que sobrevivieras. Una fría comprensión se extendió por mí. Esto no es sobre política, dije lentamente. No, esto es sobre mí. Sí, la verdad se asentó por completo esta vez, pesada, inevitable. Todo lo que había sucedido esta noche, el ataque, el símbolo, su elección, todo volvía a una cosa, a mí. Y por primera vez en mi vida no me sentía invisible. Me sentía vista, pero no de una manera segura. Seguirán viniendo, dije. No era una pregunta. Sam asintió. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? Pregunté. Su expresión cambió ligeramente. Porque en el momento en que lo supieras, dijo, te convertirías en un objetivo que no podrías ignorar. Una risa amarga se me escapó. Creo que ya hemos pasado esa fase. Una curva débil, casi renuente, tocó su boca. Sí, admitió. El silencio se instaló de nuevo entre nosotros, pero no era el mismo silencio de antes. Este se sentía más claro, como si algo finalmente hubiera sido nombrado. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pregunté. Su mirada se suavizó, solo un poco, pero lo suficiente. Ahora, dijo, dejas de huir de ello. Sostuve su mirada. ¿Y si no sé cómo? Yo sí. La confianza en su voz no se sintió como control esta vez. Se sintió como certeza, como si hubiera estado esperando este momento. ¿Es esto por mí? Pregunté. Por nosotros, corrigió. Esa palabra de nuevo. Nosotros. Ya no me asustaba de la misma manera. Me anclaba, porque por primera vez no estaba sola en algo que no entendía. Exhalé lentamente y luego asentí. Está bien. La palabra se sintió pequeña, pero significaba todo. Algo en su expresión cambió con eso. Alivio tal vez, o algo más profundo. Sin pensar, me acerqué. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Dijiste que me elegiste hace mucho tiempo, dije en voz baja. Lo hice. ¿Antes de todo esto? Sí. Dudé, y luego hice la pregunta que había estado en mi pecho desde el principio. ¿Por qué? Esta vez no dudó. Porque incluso entonces, dijo, su voz firme, segura, eras la única que no se sentía como algo que tenía que controlar. Contuve el aliento. Me viste, susurré. Siempre lo hice. Las palabras se asentaron en algo profundo e inquebrantable. No poder, no obligación, algo más, algo real. Tragué saliva. Mi voz ahora. ¿Y ahora? Su mirada bajó brevemente a mis labios y luego de vuelta a mis ojos. Ahora, no pienso perderte de nuevo. La promesa en su voz no era fuerte, pero era absoluta, del tipo de cosa que no cuestionas, del tipo de cosa que sientes. El palacio todavía resonaba débilmente con las secuelas del caos. Guardias moviéndose, voces bajas y urgentes. Pero aquí, en este momento, se sentía distante, como si el mundo se hubiera reducido solo a esto, solo a nosotros. Di otro paso más cerca, lo suficientemente cerca como para sentir su calor de nuevo, lo suficientemente cerca como para no tener que estirarme mucho. Esta vez, cuando su mano encontró la mía, no me aparté. La conexión volvió a saltar, más fuerte, más clara, no abrumadora, no confusa, correcta. Y por primera vez en mi vida, no sentí que estuviera al margen de algo. Sentí que había entrado donde siempre debía estar,
El agarre de Sam se tensó ligeramente, anclándome, firme. «Quédate conmigo», dijo. Encontré su mirada, y esta time no hubo vacilación. «No voy a ninguna parte». Las palabras se asentaron entre nosotros como un voto, no forzado, no elegido por miedo, elegido porque finalmente entendía quién era, por qué importaba y a dónde pertenecía. No en las sombras, no en los márgenes, sino aquí, con él. Y mientras la luz de la luna se filtraba por las altas ventanas, atrapada en sus ojos, reflejando algo feroz e inquebrantable hacia mí, me di cuenta de algo que nunca pensé que haría. Ser elegida no se sentía como una jaula, se sentía como volver a casa. Y por primera vez, Lily Ochoa ya no era invisible. Fue reclamada. No por el poder, no por el miedo, sino por un vínculo que había esperado lo suficiente para ser finalmente visto. Muchas gracias por escuchar esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir. Y comenta el nombre de la ciudad desde la que nos estás viendo.